Buenas noches. Gracias a todos ustedes por estar aquí una noche más en esta nueva cita de la Escuela de Ciudadanos en su 8º curso. Gracias a los patrocinadores habituales de la escuela, el ayuntamiento que nos cede este local, la Diputación, Unicaja y la cadena SER. Gracias también a todos los colaboradores de la escuela que hacen posible que podamos organizar este acto y a los técnicos del ayuntamiento que nos hacen posible que se esté transmitiendo en directo la charla que vamos a tener, la conferencia que va a pronunciar Antonio Fraguas Forge. Y desde luego gracias de manera muy especial a nuestro invitado de esta noche, Antonio Fraguas, más conocido como Forges, que además de ser uno de los grandes del humorismo gráfico del país, es escritor, es director de cine y televisión y es asiduo colaborador radiofónico. Y es también un trabajador incansable, como demuestra su biografía. Forges, que nació en el año 1942, tenía solo 14 años cuando comenzó a trabajar en televisión española, era el año 1956. 8 años después, publica su primera viñeta de humor en el diario Pueblo, iniciando así un camino como humorista gráfico que dura ya más de medio siglo. En 1973 abandona Televisión Española y se dedica en exclusiva al humorismo gráfico. Desde entonces ha publicado casi 20.000 viñetas, algunas de las cuales fueron recogidas en el libro de los 50 años de Forges, aparecido el pasado año precisamente cuando cumplía medio siglo como viñetista. Sus dibujos han aparecido en los más importantes periódicos españoles, en Pueblo, en Informaciones, en Diario 16, en El Mundo y desde 1995 hasta hoy en El País y esperemos que por muchos años más. También ha publicado en las revistas 10 Minutos, en Hermano Lobo, en Por Favor y El Jueves. Es autor de numerosos libros, el último de ellos, Lo más de la historia de aquí, una monumental obra en 3 volúmenes que recoge la historia de España. Ha colaborado en los más destacados programas de radio como protagonistas La Ventana o en la actualidad No es un día cualquiera, el espacio de Pepa Fernández en Radio Nacional de España. Ha dirigido 2 películas y 4 series de humor para televisión. Aunque nunca se presenta a premios, ha recibido muchos, la Medalla de Oro al Mérito del Trabajo y la Medalla de Bellas Artes, entre otros. Es también Premio Nacional de Periodismo y doctor honoris causa por las universidades de Elche y de Alcalá de Henares. Es director técnico del Instituto Quevedo del Humor de esta última universidad. Forges nos va a hablar esta noche del humor y la ciudadanía, de lo colectivo sin barba, como él ha titulado su conferencia. Para nuestro invitado, el humor puede ser un elemento fundamental en las relaciones cotidianas entre los ciudadanos. El humor de Forges se alimenta de la calle. La inspiración no existe, ha dicho en más de una ocasión, consiste en vivir simplemente. Profundamente implicado en los problemas que afectan al ciudadano, en sus viñetas se pone siempre del lado de los más desfavorecidos. En ese sentido, durante meses mantuvo, por poner un ejemplo, en un rinconcito de su viñeta aquel «Pero no te olvides de Haití», en solidaridad con la isla caribeña devastada tras el terremoto de 2010. Hoy este Forges solidario ha querido estar con nosotros en la Escuela de Ciudadanos. Y como le dijo anteayer Gemma Nierga en la cadena SER, muchas gracias por existir y muchas gracias por venir. Les dejo a ustedes con Forges. Bueno, yo no voy a dar una conferencia, que quede claro. Esto es una charla informal, como se dice, y simplemente lo que yo voy a hacer es explicaros un poco lo que yo creo, solamente con el bagaje de mi edad, que ya es una edad provecta, o sea, ya me da derecho a poder decir algunas cosas, ¿no? Pero bueno, simplemente es lo que yo creo. Desde luego sí que es cierto que en todos los eventos que yo he asistido, en los cuales la ciudadanía ha estado presente, el humor siempre es imprescindible. Yo esto sí os lo puedo decir, o sea, así de claro. Ejemplos, ¿no? Para algunos de los que estamos aquí, que peinamos o calvas o canas, pues es muy curioso que nos acordemos de una situación que hemos pasado muchos de nosotros, como era, por ejemplo, la mili, y solo nos acordamos de lo bien que nos lo pasamos en la mili.
O sea, hay algunas cosas horrorosas que no pasaron, pero eso se evita hábilmente. O sea, ¿por qué? Porque generalmente el recuerdo del ser humano positiva las situaciones, o sea, las convierte en cosas positivas determinadas situaciones. Entonces, claro, cuando uno tiene que recorrerse 12 kilómetros con un Mauser en el hombro que pesa 5 kilos para arriba y para abajo al sol de Castilla, pues lo mejor es tomarse la broma, porque si no es para ponerse a pegar tiros al coronel, lo cual no estaba muy bien visto ni ahora ni nunca, y menos en aquella época, ¿no? Con esto os quiero decir que si pensáis, vosotros, acordaos siempre de cómo hay unos momentos en vuestra vida que han quedado impresos en vuestra memoria precisamente por el sentido del humor. Es muy curioso también ver cosas como las que yo he vivido. Yo soy una persona bastante formal, ¿vale? Pero cuando voy por la calle voy muy suelto, ¿no? En el sentido de que puedo montar un follón en cualquier momento, pero jamás en la vida, de todas las veces que yo he montado un follón en la calle, en alguna situación, jamás en la vida he tenido el menor problema, roce con alguien que se hubiera ofendido o molestado. Para nada. Y os quiero decir al respecto que, por ejemplo, os voy a contar solamente una anécdota de las algunas que luego os iré desgranando, pero bueno. Una vez en Ámsterdam, después de una noche en los puentes de Ámsterdam con 2 guitarras y un queso, que además no era manchego, pues aquella mañana, eran las 8 de la mañana, 4 españoles, 2 españolas y 2 españoles, casualmente en matrimonio, no los 4, sino de 2 en 2, y además en géneros contrarios, pues entonces nos encontrábamos un poco cansados y sobre todo roncos, porque las rancheras en los canales de Ámsterdam y las canciones de la copla a determinadas horas producen una, digamos, maladita, que se dice en latín, ahora veréis por qué, de la gorgus, que se dice en latín, o sea, un malestar de la garganta. Solamente los farmacéuticos de todo el mundo, años A, y los religiosos católicos y cristianos en general, hablaban latín. Entonces la lengua franca en aquella época, que no todo el mundo hablaba inglés, era el latín, pero siempre tenías que hacerlo a través de buscarte un farmacéutico o un cura. Bien, yo me metí en una farmacia y dije en un latín impecable, me duele la garganta, que es muy fácil, que es gorgus maladita, o sea, lo que os he dicho, la garganta me duele. Entonces la boticaria me dio en el acto un spray. Yo salí fuera y se pusieron los 3 enfermos restantes y les eché a uno, a otro, y en aquel empiezan a venir holandeses y se ponen en la fila. Y entonces yo seguí echándoles hasta que se acabó el spray. Claro, ¿qué es lo que pasaba? Yo no les tomé el pelo. Si ellos venían, yo les daba spray y ya está. Claro, entonces te pones ya y dices, no, claro, es que en esa cultura, si alguien está en la calle, es un funcionario municipal, que hay una epidemia de lo que sea y les está... Entonces ellos venían bien. Digamos, en esa situación, cuando les dijimos que no era nada, sino que éramos españoles, que habían estado cantando, acabamos cantando rancheras rodeados de todos los que les habíamos echado con el spray. En otra ocasión, hablo en momentos, digamos, culminantes, entre comillas, de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, en otra ocasión íbamos, después de haber visto una película de Buñuel que no Viridiana, sí señor, íbamos 2 matrimonios en un coche en un día en 6, pequeñito de esos, ¿no? Yo iba conduciendo y al llegar a Cibeles, cuando estamos parando porque hay un semáforo, viene un tío con un Golf GTI negro, pero matrícula de Bilbao, nos pega una pasada y frena en el semáforo, pero invadiendo el carril contrario, ¿eh? Entonces digo yo, este se entera. Y mi mujer, no, Antonio, déjalo y tal. Nada, yo bajo. Decía el de detrás, que era el chico que iba detrás, decía, Antonio, que es de Bilbao. Nada, yo me bajo, le doy en el cristal, baja el cristal y dice, ¿qué pasa?
Digo, oye, que me ha encantado la pasada que me has dado, que si me puedes firmar un autógrafo. Bueno, pues fue el muy capullo y lo firmó. Y entonces se empezaron a reír todos los que estaban en esta porque me oyeron, ¿no? Total, que yo rápidamente me volví, me subí en el coche y ya se puso el semáforo verde y huí, ¿no? Otras veces, estas situaciones te llevan a situaciones curiosas. Y ahora os voy a decir una cosa. Vamos a ver, el problema tremendo de la humanidad actual, que tenemos en la humanidad actual, es que la sociedad está mal vertebrada. Fíjate qué silencio. Que está mal vertebrada. O sea, nosotros tenemos un funcionamiento fluido, tanto para llevarnos mal como para llevarnos bien, en la familia, ¿vale? Y ya a partir de ahí se acabó el problema. Sobre todo en las grandes ciudades, es muy difícil reproducir el fenómeno del pueblo o del barrio, ¿no? Es difícil. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No tenemos elementos de vertebración. Ahora hay un gran elemento de vertebración de la sociedad, o sea, de la ciudadanía, que son, por ejemplo, las redes sociales. Pero dentro de las redes sociales, fijaos que esto es muy curioso, ¿eh? ¿Qué es lo que más vertebra a la sociedad? El humor. ¿Podemos decir que WhatsApp es una red social? Sí, podemos decirlo. Es la ilusión de las abuelas. Yo me acuerdo de mi madre, por ejemplo, y pienso, si mi madre hubiera tenido WhatsApp, 9 hijos, desperdigados por el mundo, lo que debió ser aquello, la pobre sin WhatsApp. Bueno, pues, ¿qué es lo que más recibís a través de WhatsApp? Cosas de broma, cosas de chacotas en general. Se ponen de moda de golpe y porrazo una serie de cosas que aparecen, se sacan de internet y por WhatsApp allá van funcionando. Las cosas más vistas, por ejemplo, en Twitter o, por ejemplo, en Facebook, son cosas siempre referidas al humor. Luego sí podemos decir que el humor es, digamos, actualmente el vertebrador más potente de la sociedad invertebrada, que ya avisaba de esto la filosofía hace cierto tiempo, ¿no? Esta vertebración que se está logrando, y mucho más ahora a través de las redes sociales, nos lleva a la conclusión de que probablemente una forma de funcionar vertebradamente la sociedad tenga mucho que ver con el humor. Y digo esto porque muchas veces en situaciones comprometidas, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Una junta de vecinos, ¿vale? No voy a hacer aquí apología de ninguna de las personas que se dedican a cosas como... Bueno, os puedo decir que yo he vivido en una casa donde había en el piso tercero una escuela de percusión. Y además era una escuela de percusión salsera. Y además eran muy noctámbulos. Y podía seguir añadiendo cosas, ¿no? ¿Cómo conseguimos que se trasladaran hábilmente? No hicimos nada, absolutamente, excepto montarles bromas. Montarles bromas. Nos poníamos en la puerta, tranquilamente, cuando venía algún alumno, le decía, ¿usted va a la escuela de percusión salsera? Sí. No, es que ya no están aquí. ¿Dónde están ahora? Por ejemplo, en Puerto Llano. Se han ido a Puerto Llano. Bueno, pues con estas fórmulas, esto por supuesto es mentira, ¿no? Pero bueno, os lo digo porque es verdad que, por ejemplo, dentro de una comunidad de vecinos pueden pasar cosas curiosísimas, como la señora que toca el piano a las 4 de la mañana. Nosotros en mi casa, cuando yo era pequeño, esto es un tango, pero bueno, os lo voy a contar. Había una señora que era viuda del comandante del Baleares, que era un barco, un crucero enorme que hundieron los republicanos en la guerra. El almirante, este señor que murió en el Baleares, se llamaba Fernández de Bobadilla. Y la señora viuda esta, todas las noches, a las 12 en punto, que creo que fue el momento donde se hundió el barco, ponía un disco que se llamaba Las hojas muertas, que debía ser la música con la que se habían conocido, que era aquella música tan bonita de
Y seguía. Y seguía así toda la noche, ¿vale? Y lo ponía 5, 10, 20, 30 veces lo que fuera. Eso es una forma, digamos, agradable de molestar al vecindario. Sobre todo si hubiera cambiado el disco. Pero bueno, con esto os quiero decir que dentro de una comunidad de vecinos suele haber muchos follones y muchos jaleos. O sea, los del primero no quieren bajo ningún concepto pagar el ascensor, la reparación. ¿Cómo? Si yo no lo uso, sí que no tiene nada que ver. Es como el tejado. Es que yo el tejado no lo uso. ¿Cómo no vas a usar el tejado, macho? No, eso es de los del ático, que no, macho, que eso es todo. Bueno, pues yo no conozco ninguna junta de vecinos que estuviera la cosa un poco chunga, que no hubiera alguien que metiera una broma por el medio y se acabó el problema. Lo que ocurre es que a nosotros nos da miedo. Aquí en España nos pasó una cosa curiosísima. Yo cuando, por ejemplo, voy a el día del libro, follón, lo que sea, es igual a firmar libros. Llegan ellas. Hola Antonio, ¿qué tal? Fírmame no sé cuánto. Me llamo Marisol, tal, gracias, adiós. Pues, vale. Llegan ellos. Hola. Quiero que me firme un libro, no para mí, para mi primo. ¿Cómo se llama su primo? Rafael. Para Rafael, gracias. O sea, él no se puede reír. ¿Por qué el hombre no puede reírse? ¿Por qué no puede reírse? ¿Vosotros habéis visto alguna vez a un guardia civil reírse? Yo creo que es que le pones el tricornio y automáticamente ya no se ríe. Creo que tienen instrucciones de no reírse nunca, ¿eh? Y tener cara de mala fondongui. Pero os quiero decir que eso mismo se transmite, no hacen nada más que representar un biotipo masculino que tenemos aquí nosotros, que es ese exactamente. Yo no me río, yo soy el caballero de la mano en el pecho, ¿vale? Pero además con la mano metida adentro, es que no se vea, no vaya a ser que... O sea, no vale para eso. Entonces, ahora esto está cambiando, ¿eh? Es cierto que esto está cambiando, pero sí que os digo que eso es muy curioso también y yo creo que bastante determinante. Claro, cuando llega la hora de una situación complicada, yo me acuerdo, por ejemplo, de mi amigo Paquito Martín Morales, dibujante del diario ABC últimamente, se le cayó al pobre un árbol, está fatal, pero me acuerdo de una anécdota suya que era muy, muy suya, ¿no? Los estertores del franquismo no se le ocurrió ni más ni menos que pintar un coche oficial con la bandera de España y luego ha pintado 2 estrellas de capitán general, ¿vale? O como fuera, teniente general. Total, que el juez le llama, ¿usted cómo ha puesto este chiste, esto aquí de cal? Y entonces, no le pasó nada porque a Paquito Martín Morales se le ocurrió decir lo siguiente, eso no son estrellas, eso ha sido una imprenta a 2 cagadas de mosca. Bueno, al juez le pegó tal risotada que no pudo, claro, ya había perdido los papeles, ¿no? Y otro día yo había pintado, en una cosa que hice que eran los 40 años, había pintado a Franco. Franco solo salió de España para Europa, porque estuvo también en Portugal, en la península ibérica, estuvo 2 veces, me parece, pero luego para Europa solo salió una vez en un tren. Llegó hasta el túnel de Ventimiglia y se entrevistó con Mussolini dentro del túnel porque había peligro de que bombardearan el tren donde iba Franco. Y cuando acabó aquella entrevista, el tren reculó y llegó a Montpellier. En Montpellier se entrevistó Franco con Pétain. Pétain era el jefe del gobierno pro-nazi, pro-alemán de Francia. Y tenía su capital en Vichy, que era la zona que no habían ocupado aún los alemanes. Y ahí se entrevistó. Entonces yo no sé qué batalla le contó Franco a Pétain, pero sí sé que le dijo, cuando acabó aquella entrevista, le dijo a su ministro, a su presidente de gobierno, que era Laval, este Franco se cree que es la purísima concepción. ¿Vale? Y yo lo que hice fue pintar a Franco bajándose del vagón de tren vestido de la purísima concepción. Entonces, claro,
era un problema para la censura, porque tú no podías, a mí no me podían decir nada, porque pintarle de la Purísima Concepción era loable. Pues claro, era un follón. La verdad es que el dibujo era gracioso, se le veía muy gracioso vestido de la Purísima Concepción, sin ofender a nadie, por supuesto, pero quedaba ahí. Entonces, me consta que hubo un capitán general de Burgos que, textual, según me dijo alguien, al ver aquello, cogió la gorra, se puso los guantes blancos, cogió el bastón de capitán general y se vino a Madrid en coche urgente. ¿Vale? Llegó a la Capitanía General, al servicio jurídico, y dijo, esto, y lo puso encima de la... Entonces, claro, vieron que no podían hacer nada. Año 1977, ojo. ¿Qué hicieron? Empezaron a buscar a ver qué podían, y había una cosa que yo había dicho, que es que a Franco le concedieron la Cruz Laureada de San Fernando a petición de los concejales del Ayuntamiento de Madrid. ¿Vale? Entonces dijeron, aquí está, ¿cómo van a haberle concedido a petición de los concejales? Sería el generalato el que dijo eso, pero los concejales ¿de qué? Citación con motorista, que se presente usted inmediatamente en el juzgado militar. Digo, estupendo, bien, vale. Llego allí, entro y me encuentro a mi capitán de la mili, ¿vale?, que era coronel en ese momento, y me dice, Fraguas, sabía que usted acabaría así. Eso es para empezar. Total, que me dice, ¿usted se ha dado cuenta de lo que ha puesto aquí? ¿Pero a qué se refiere exactamente? Porque dice usted atentado a la autoridad. Sí, sí, mire, aquí. Y me enseña, no me enseña lo de la Virgen, me enseña lo otro. ¿Cómo puede usted decir que fueron los concejales del Ayuntamiento de Madrid cuando fue el generalato en pleno, encabezado por el bilaureado general Varela y el bilaureado general Rodrigo, los que pidieron y solicitaron la concesión de la más alta condecoración heroica al heroísmo militar y tal de España? Digo, pues mire usted, yo es que lo he leído en un libro. ¿Qué libro? Digo, pues es un historiador que se llama don Ricardo de la Cierva. El tío se quedó cortado, dice, pues es imposible. Digo, pues mire usted, mi coronel, le juro a Usía, porque esto de meterles el tratamiento en medio, como ya había sido Furriel, yo sabía muy bien esas cosas, pues entonces les caía, eso les desarmaba bastante. Pues mire usted, mi coronel, si Usía tiene a bien, investigue y ya está. Dice, sí, pero usted no se mueve de aquí. Llama, que venga un motorista, váyase al Ministerio del Ejército y en la sección de recompensas y condecoraciones tráigame el expediente y la concesión de la laureada de San Fernando a su excelencia el jefe del Estado, don Francisco Franco Abamonte. Taconazo. A las órdenes de Usía. Sale el tío disparado y dice, no se mueva de aquí, ¿eh? Yo me quedo ahí con el escribiente, que era un chaval, y que era abogado, por cierto, y luego alguna vez me lo encontré por ahí y me dice, lo primero, se va el coronel y dice, macho, te la has cargado. Yo, pues muy bien. A los 20 minutos viene el motorista y viene el coronel. Porque claro, ustedes se han creído que nosotros estamos aquí para tocarnos las narices y que ustedes van a poder hacer lo que quieran en los medios de comunicación. Pues no van a estar. Mire, orden ministerial por la que se concede a petición del Pleno Municipal del Ayuntamiento de Madrid. Y se queda el tío y dice, esto está mal. Y digo, pero perdone, yo es que es lo que he leído, o sea. Dice, sí, ya, pero bueno, bien, váyase a su casa, pero no se mueva de la Capitanía General sin consultarlo. Digo, a sus órdenes, vale, me voy. A los 2 días nos fuimos a Marruecos porque teníamos un viaje preparado desde hacía la tira de tiempo y mi mujer y yo nos fuimos con otros amigos. Pasa un año, me llaman de Capitanía y dice, bueno, vamos a ver, ha salido un decreto de amnistía y entonces le vamos a amnistiar. Digo, pero si es que yo no he hecho nada. ¿Dónde está el juicio? Dice, no, es que usted tiene que ser amnistiado. Digo, no, yo quiero que se sobresea, que es lo que dicen los técnicos. Ah, bueno, a todo esto había habido un hermano de un amigo mío de toda la vida, que era capitán jurídico, que me dijo, Antonio, tú callao, no digas ni una palabra, ni lo digas a la prensa ni nada,
Porque ahora mismo hay mucha gente que sabe tu caso y está diciendo, pero bueno, estos son gilipollas, con perdón, ¿vale? Dentro del gremio militar. En el momento en que digas la menor, se ponen todos juntos y ya vas de costado. Entonces yo, como no había dicho ni pío, llego allí, nada, esto se tiene que sobreser. No, si hay una amnistía, no hace, digo, vamos a las amnistías, lo sabe cualquiera, son para gente que haya tenido un juicio y ha sido condenado. Pero a mí, usted, mi coronel, no me ha condenado, ¿no? Creo. Bueno, sí, pero no, en realidad dice, bueno, lo voy a consultar, hasta ahora. Y la última de todas, en este plan, digamos, de vertebración ciudadana, y que el humor salva situaciones complicadas, viene con... Yo había publicado un dibujo que se veía a un bañista muy mayor, con un traje de estos con camisa negra y tal y cual, o sea, con camiseta negra, gorrito así negro puesto encima, que estaba diciendo en el mar, nada de un discurso de petición de socorro, simplemente socorro como corresponde al recio laconismo militar de nuestro estilo. ¿Vale? ¿Ya está? Bien. Eso resulta que había un señor que sabía lo que era eso que yo había dicho. Le había añadido, en vez de petición de socorro, que es lo que yo había puesto, el original era nada de petición de gracias, simplemente gracias como corresponde al recio laconismo militar de nuestro estilo. Y este señor que sabía lo que era eso, que luego os diré que era, cogió el teléfono y llamó al top Tribunal de Orden Público y dijo que se ponga el juez de guardia. Y se puso un señor que se llamaba don Rafael Gómez Chaparro. Y le dijo a este señor, que se llamaba Utrera Molina y era ministro secretario general del movimiento, suegro del señor Ruiz Gallardón, ¿vale? Este señor vive aún y tiene 96 años, me parece, pues dijo, hay un rojo masón increíble que ha cogido el discurso fundacional de la Falange y ha hecho un chiste con él. Esto es así, ¿eh? Total, que yo llego allí y llego con mi abogado. Y mi abogado me dice textualmente, Antonio, di sí o no, nada más, pero no te enrolles. No me enrollo, vale. Yo entro y está don Rafael Gómez Chaparro sentado en una mesa y hay un secretario al lado también. Abro la puerta, ¿se puede? Sí, pase. O sea que usted es Antonio Fraguas, ¿verdad? Digo, pues sí, señor. Dice, anda, que no tenía yo ganas de echarle el guante. Bueno, tú sabes lo que era que dijera Gómez Chaparro eso, pues era, y Dios la perpetua aquí. Abre un cajón, saca un libro mío y dice, ¿podría usted firmarme este libro para mi mujer? Ojo, para mi mujer, que es muy fan suya. Yo ya, claro, digo, pues sí, ahora mismo. Se lo firmo. Dice, bien, vamos a ver, aquí ha pasado esto. Ha habido un señor anónimo que nos ha mandado un requerimiento porque usted dice que este chiste, y me dice ahí la acusación. Dice, este señor anónimo que se llama el señor Utrera Molina, que es el secretario general del movimiento anónimo, pues dice que usted que si tal y que si cual y por aquí por allá. Digo, pues mire, yo la verdad lo que he hecho es que solo he debido oír yo en algún momento de mi vida, porque si este señor lo sabe, debe ser una murga de esta que nos han, como ha dicho, murga, sí, que debe ser que nos lo han dicho, y a mí se me ha quedado y me pareció que era gracioso, pero yo ofender y esas cosas para nada. Y me dice, le dice al secretario, espere, traiga esa hoja, la rompe, espere un momento. Presentado ante mí, y hace él hace exactamente lo que yo tenía que haber dicho, porque eso se lo tenía que enseñar al otro, claro. Y cuando acaba de decirlo, que lo hice impecablemente, yo no entiendo nada de derecho, pero el tío lo dijo fenomenal, ¿no? Pues me dijo, ¿lo quiere usted firmar? Y digo, déjemelo, ¿lo voy a firmar? Y dice, léalo antes, hombre. Lo leo y estaba bien, yo desde mi punto de vista, lo firmo. Y dice, vale, pues muy bien, adiós, buenos días. Se fue, me dijo el secretario, ahora le vamos a mandar un exhorto, seguramente, en el cual se dirá, si va usted a juicio, no va usted a juicio y tal y cual, o sea que adiós, muy buenas. Me voy. Me dice el abogado, ¿pero te han soltado? Digo, sí, he salido y tal. Ah, pues bueno, nos fuimos de allí un poco deprisa, todo hay que decirlo, ¿no? Y no hubo ningún problema más en este.
Os digo para que veáis que en situaciones como son, hay unas más complicadas que otras, pero ahí están y ahí han funcionado. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces para poder actuar en estas cosas, en estas situaciones, en las cuales tenemos que emplear el humor como vertebrador, tenemos que saber un poco dónde estamos, ¿vale? Y dónde nos movemos. Yo por eso os he traído aquí una especie como de muestra de cómo somos, dónde estamos en nuestra cultura, en nuestra civilización, que somos una civilización que tenemos una gran suerte, eso sí que os lo digo, porque hay pocos pueblos en el mundo que piensen como los griegos, hablen prácticamente todos como los romanos, canten como los musulmanes, cuenten como los fenicios, recen como los hebreos, ¿vale? Y así podríamos seguir hasta el infinito, y eso somos nosotros. Yo tenía un amigo, Robert Boschart, el periodista corresponsal de un diario holandés, que cuando estábamos haciendo todos los españoles estamos preparando la Olimpiada, porque todos preparamos la Olimpiada, y todos preparábamos la exposición de Sevilla. Acordaos aquello, no, si verás tú ahora va a tirar la flecha, no le va a dar, no sé cuántos, vamos a quedar en ridículo, porque ya sabéis que la frase que une a todos los iberos es, no, si ya verás tú cómo, ¿vale? Que no existe ni en inglés, ni en francés, ni en alemán, solo en español. Y en italiano no existe, pues porque es que eso es para cuando te dicen, el coche está arreglado el jueves. O sea, vente el jueves que lo tienes arreglado. Y tú vas andando a por el coche diciendo, no, si ya verás tú cómo. En los otros sitios vas y está el coche, pero en Italia, es que en Italia ni van, por eso no hay la frase. ¿Entiendes? Bueno, pues lo que os decía es que todos teníamos un miedo tremendo, me decía Robert Boschart, pero no seáis ceporros, ¿cómo vais a hacerlo mal si estáis toda la vida acostumbrados a hacer las cosas para que le guste a 300 culturas? No, ya verás tú que va a pasar, que no, que tal. Bueno, pues para saber dónde estamos metidos, yo os he hecho un resumen un poco así, albúrico, y por encima, que podemos tener una cierta idea, ¿no? Y va para allá. Vamos a ver. Este tiene esto, vale. Esto es lo que hay, ciudadanía en su jugo. Bien, vamos a ver, esto no tira. Aquí. Soy libre, puedo elegir el banco que me exprima, la cadena de televisión que me embrutezca, la petrolera que me esquilme, la comida que me envenene, la red de telefonía que me time, el informador que me desinforme y la opción política que me desilusione. Insisto, soy libre. Bueno, o sea, dicho esto, ¿vale? Es un poco el reflejo de lo que somos en general los ciudadanos, ¿vale? De todo el mundo, ¿vale? Nosotros lo que pasa es que lo tenemos de una manera, digamos, muy acrecentado esto, ¿no? La auténtica libertad es esto que si se consigue ya se está muerto. O sea, digamos, es un poco de síntesis, ¿no? Esta es una frase que está inventada por un personaje mío que se llama El Blasillo, pero que es muy auténtica, ¿no? Porque efectivamente es la única manera de ser auténticamente libre. Esto es auténtico, esto se lo hice yo a mi mujer. Verano y crisis, estábamos en Denia paseando y en todos los sitios ponía se vende, se vende, se vende, se vende. Y me dijo ella, ahí hay uno que no se vende. Y le dije yo, es que hay gente que con tal de llamar la atención... En las crisis económicas el comportamiento colectivo es más predecible que en las épocas de bonanza. ¿Entendéis? O sea, el truco es que cuando hay, toda la gente ¡ah! Pero cuando no hay, todos a marcar el paso, ¿vale? O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora es el momento justo de inventar cosas nuevas, ¿eh? Es cuando toda la gente está despistada en un frente mirando y no mira para los lados, los que miran para los lados llegarán antes al final. No sabemos a qué final, pero al final. Estoy gafado a la puerta de un bar, he visto una croqueta caída en la acera y cuando he ido a cogerla, ¡zas! Viene un arquitecto a toda pastilla y me la birla. Dice, si es que los notarios en las crisis económicas son unos pardillos. Dice, será eso. Bienaventuradas los jóvenes porque ellos aún tienen reflejos, ¿vale? Esto vosotros los jóvenes no lo sabéis, pero nosotros los mayores sí. Hija mía, no te cases nunca con un marido. Ya cada vez
es menos... Los problemas del hogar casi siempre residen en que el que se tumba en el sofá es el marido. Eso está clarísimo, ¿eh? Por favor, la Real Academia de la Lengua, de por cima de allí para acá. Gracias. Yo tengo una hija que se llama Irene, que trabaja en una fundación enfrente justo de la Real Academia, ¿vale? Y esto es un chiste que ella lo ha visto, ¿eh? Estaba abajo, en un bar que hay, que es donde se van a fumar en la puerta y tal y cual, tomándose un café, y pasó un señor y le preguntó a uno que estaba tomando el café, y le dijo algo así, ¿eh? Yo esto lo he arreglado un poco, pero más o menos. Hablar correctamente suele ser un privilegio de los privilegiados por la vida. Esto es verdad también. Es curioso. Mira qué silencio. Sin nervios ni histerismos. ¿Usted cuántas piernas tenía cuando entró en el quirófano? Dice, 2. Dice, imposible. Esto era un personaje que tenía yo que se llamaba el doctor Cazalla. ¿Vale? Y entonces era el doctor Cazalla que hacía las cosas más raras del mundo. Y generalmente estaba un poco piripi. El día que publiqué el primer dibujo, pues nada, lo publico, pues vale, tal, por aquí, dijeron en el periódico, adiós. Y al cabo de un mes, era una revista que se llamaba Jano, que era de arte y de medicina, vamos, y de humanidades. Y bueno, pues nada, y al mes recibo una carta del jefe de traumatología del Hospital Carlos Haya de Málaga, que era el doctor Cazalla. Y me dice, si fuera usted tan amable, si me podía mandar el dibujo o una copia y tal. Total, que le mandé el dibujo dedicado. Pero a partir de ahí siguió saliendo. Pero os quiero decir para que veáis las casualidades que podía haber venido el tío y haberme operado de una pierna. Pero pues no. La salud es un estado precario del ser humano que no presagia nada bueno. Esta es una frase de Guy de Maupassant que un día, el día del libro, había una recepción que se hacía en el Palacio de la Zarzuela, delante de los Reyes, y entonces ese año vino Jorge Luis Borges, que le acababan de dar el premio Nobel, y vino invitado, ¿no? Y entonces, bueno, pues como ya no veía el hombre nada prácticamente, y su mujer, la señora Kodama, no estaba, pues entonces me dijo don Sabino Fernández Campos, oye Antonio, tú estate con él hasta que llamen para saludar y tal, que luego ya venimos a recogerle y tal. Vale, vale. Entonces yo me estuve con él hablando y le pregunté, ¿qué tal está usted, maestro? Y me contó esto, ¿no? Y hay una anécdota que os quiero contar que me contó luego, muchos años después, la señora Kodama, que es la siguiente. Le habían hecho doctor honoris causa de la Universidad Pontificia de Salamanca a Borges. Y Borges había acudido a Salamanca a recoger el premio, el Laudeatur. Y resulta que lo que ocurre es que esa noche anterior, estando en el hotel, le da un dolor tremendo de muela, tremendo, y la señora Kodama coge y llama al rector a las 2 de la mañana y le dice, señor rector, que es que tiene mi marido un dolor de muelas tremendo. No pasa nada, tenemos catedrático de dentaduras, y rápidamente el dentista mejor de Salamanca le va a atender. Efectivamente, llega allí, está el pobre dentista en la consulta en batín, a ver, ¿dónde? Aquí tal cual, el hombre le cura, no le duele en absoluto, y dice la señora Kodama y Borges, bueno, ¿qué le debemos, doctor? Muchísimas gracias y tal. Y dice, no me deben nada, pero me gustaría que me dedicara un libro suyo. Ah, pues sí, saca un libro mío. El dentista saca un libro mío. Y entonces va Borges y con toda la tranquilidad se lo dedica y falsifica mi firma. Bueno, pues como sabíamos quién era el dentista y tal, se lo dije a los del periódico y entonces fueron corriendo a buscar el libro. Y resulta que el pobre hombre se había muerto y los libros todos los habían vendido lo que fuera y ya no se sabe quién tiene un libro falsificado con la firma de Forges por Borges, que fíjate eso lo que podía haber sido, pero bueno. Y esto es lo que está pasando mucho, ¿eh? He conseguido bajarme los SMS del móvil al iPod utilizando el buffer de la TDT sincronizado por USB 2.0 con su maleta de piel y su bikini de rayas.
Dice, tú sigue así sin ir al terapeuta, que verás que verano nos espera. El enemigo más encarnizado de la innovación tecnológica en una empresa española suele ser un cuñado enterado del consejero delegado. Eso no vale para nada, hombre. ¿Cómo va? Esto es la programación actual, ¿eh? ¿Cómo va? Pues han descalificado al parricida por besar sin lengua al predicador. En determinadas cadenas televisivas, las madres de los programadores no tienen ninguna culpa. Juzgado de familia. Y en 20 años de matrimonio, ¿no se dio usted cuenta de que era tú, no? Y está él diciendo, la tarde que aquella luz... Y dice, no, señoría, la pasión me cegaba. El éxito de muchos matrimonios reside en vivir en diferente municipio. ¿Vale? No, este no es. Insisto, te he pedido el legajo 31-B del sumario 47.122/1974 del exhorto DH 6135M. Y dice, ¿y qué más dará? Esto está pasando, ¿eh? Burócrata es aquel funcionario que tiene un problema para cada solución. ¿Vale? Esta es una frase de un venezolano humorista que se llama exactamente Otrova Gomás, ¿vale? De nombre Otrova y de apellido Gomás. Otrova Gomás, vamos. Es para ti, Rita Hayworth. Dice, a buenas horas, mangas verdes. Perdona que me ría, pero bueno, es que es malo. El tiempo lo cura todo menos la vejez. Vale. Dice, solo a ti se te ocurre en estos tiempos entrar en una inmobiliaria preguntando por un piso en venta. Dice, mujer, yo por pasar la tarde. Muchas veces el deseo humano de entretenerse lleva a los incautos a caer en el peligro inevitable de lo inmensamente aburrido. ¿Vale? Que es verdad, ahora mismo a los niños no se les deja que se aburran. Yo tengo 5 nietos, y ahora que no nos oyen mis hijos, es que los tienen continuamente en candelero. O sea, todo el día con follones para aquí, para arriba. O sea, increíble. Y los niños, donde surge la imaginación de verdad y se lo pasan de miedo, cuando empiezan a jugar con las cajas de los juguetes, es cuando se aburren. Pero bueno, yo no soy quien para decir nada. Y para finalizar este concurso, este concurrido desayuno de trabajo sobre soluciones a la crisis global, el secretario de Estado de Política Financiera va a pasar la gorra. Y de proceda Fernández. Cheme algo, por favor. Bueno, este también tiene historia. Este chiste lo publiqué y a los 2 días me llaman de la Secretaría de Estado de Economía, me dicen, por favor, que le hablara el señor Fernández. Y digo, buenas, señor Fernández, sí, ¿qué desea? Y me dice, soy el secretario de Estado de Política Financiera. Y yo no caía. Si no era porque, si usted me podía dedicar el chiste que me dedicó el otro, vamos, que me sacó el otro día. Ay, perdone, no, sí, me ha encantado y tal. Total, que le dibujé, vamos, no le di la copia. Yo tengo un truco, cuando hay alguno que no me quiero desprender de él, hago una fotocopia. Pero esto no lo contéis, ¿eh? Y luego la repaso por encima así, con la pluma y tal, y al trasluz, como le das la vuelta y tal, porque es donde se ve si es fotocopia o no, y alguna tinta cala, y entonces parece que es de verdad. Pero yo no he dicho nada, ¿eh? Esta es la jugosa anécdota que os cuento. Dice, me llamo Paco y tengo una hipoteca a 40 años. Hola Paco, te queremos Paco. Bienvenido Paco. ¿Cómo estás Paco? Para las terapias de grupo lo mejor son las tribunas cubiertas. ¿Vale? O sea, terapia de grupos, por ejemplo, yo que soy del Athletic de Bilbao, he ido un día allí, nos metió el Barça 5 goles y yo estaba tan tranquilo. Porque estás claro, es terapia de grupo. ¿Cómo quieren que la economía vaya bien si ustedes se empeñan en vivir decentemente? Esto es lo que dicen los neocons ahora. Si de verdad, esto es serio, si de verdad la erradicación de la pobreza fuera un objetivo principal de nuestros esfuerzos, o sea, fuera el objetivo, si nosotros de verdad tuviéramos
ese objetivo principal, todos y todas, la pobreza desaparecía del mundo. ¿Y a qué estamos esperando, por ejemplo? Pues porque tenemos que tener la sociedad bastante más vertebrada de la que la tenemos. He tenido una pesadilla horrible. Me perdían el equipaje los de Iberia y yo lo tenía que buscar utilizando el servicio de atención al cliente de Telefónica. Dice, madre mía del amor hermoso. La avaricia, desidia e incompetencia de los gestores de las grandes multinacionales se agazapan tras la inoperancia de sus servicios de atención al cliente. Sin comentarios. Me he apuntado a un máster de ordeño. Dice, ¿dónde lo dan? Dice, en la patronal bancaria. La banca es el único atraco permitido legalmente en nuestra civilización. George Bernard Shaw. Abuelo, ¿qué era en la época de las vacas flacas? Dice, una que había antes de esta de las vacas lineales. Dice, prodigioso, dice, ni te lo imaginas. La frase tenemos que hablar es un aviso de terremoto en las parejas. ¿Vale? A mí aún no me han dicho nunca tenemos que hablar, ¿eh? Menos mal. Sexta vertical, filósofo clásico de la antigüedad y empieza por Di, dice Di Stéfano. Este es mi cuñado Pedro, o sea que... Abuelo, ¿qué eran las vacas lineales? Unas que hubo después de las flacas y antes de estas de puntos. He bajado la tapa del váter. ¿De qué no seréis capaces los políticos en periodo electoral? El noviazgo es química, el matrimonio física y el divorcio matemáticas. Dice, exacto. Este lo he metido aquí, no viene a cuento, pero os lo digo. Eje del mal, esto es cuando la guerra de Irak. Y se ve a Saddam Hussein, Al Qaeda y al de Corea. Y luego está eje del bien y está pues los ingleses, los americanos y los franceses. Y luego está Asereje. Por cierto, gracias. Y bueno, y acaba la serie diciendo, abuelo, ¿qué eran las vacas? Y aquí está. Gracias. Bueno, muchas gracias, Antonio. Anda, por Dios. No sé si ustedes tienen curiosidad por hacerle alguna pregunta a Forges. Este es el momento. Sí. Espera, que te van a llevar un micrófono. Hola, buenas noches. Bueno, no es una pregunta, es un poco pues, de lo que has comentado de la mili, que te doy la razón, de que la mili normalmente sobre ella se habla bien. Yo a mi padre le oigo hablar bien de la mili, pero claro, mi padre empezó a trabajar a los 8 años y aquello fue unas vacaciones. Allí era donde se iban a poner el alicatao al coronel y se lo pasaban pipa. Imagínate, luego se iban a Madrid, al Madrid del desarrollismo, o sea que para ellos fue cojonudo. No tuvieron la suerte de estudiar, pues porque es lo que hay, no podemos estudiar todos, y más antes. Y bueno, en definitiva, quería decir que la ironía tiene que ir siempre unido a la carcajada, a la sonrisa, y yo creo que tú todo eso lo tienes. Y evidentemente yo me río contigo. Pero sí que es cierto que la política, hablando ya de ciudadanía, tiene que ser menos seria. Tiene que tener ese halo de sonrisa, de carcajada, y creo que demasiado serio es la vida como para que los políticos, de alguna manera, pues siempre quieran acaparar todo a través de lo político. Entonces a la ciudadanía se nos pierde pues eso, la cercanía, la empatía, porque vemos que la política es muy seria. Y me da pena, por ejemplo, que no haya sonrisa en la gente y no se canten los baños de las duchas de pues de las casas del agua, que ahora están muy de moda. Ya no son gimnasios, son casas del agua. El agua solo se ve en la piscina. Y bueno, quería decir que yo creo que aquí sí que viene una pregunta. ¿Quién ha revelado, quién ha seguido la trayectoria de usted junto con Rafael Azcona y el amigo Berlanga, un poco porque veo que viene de esa escuela, así un poco sin conocer? Sí, hay una
hay un grupo de personas que releven a ese grupo. Es un poco lo que quería decirle. Pero veo que no se ríe. Yo te voy a contestar a ojo, ¿vale? Porque a oído no he entendido nada de lo que has dicho. Bueno, pues es muy sencillo. No, aléjate el micrófono de la boca. Póntelo a esta distancia, más o menos. Así. Si es que se acopla. No, si no es que se acopla, que te lo pones justo en la boca y entonces no se te oye. Mire, es como si yo hablo así. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Es que no estoy muy acostumbrado a hablar aquí, ¿no? ¿Ahí se me oye? No, delante. ¿Sí? ¿Ahí? Ahí. Vale, pues por resumir, que quién releva ahora mismo a la tradición de tu humor en este momento. Si hay gente joven que lleva la estela tuya. Era la pregunta, porque yo he hablado mucho de la mili, que decías que la mili esas cosas. Que bueno, que me recuerda un poco aquello de... Bueno, vamos a ver, mira. Yo he pescado una palabra clave, que es Azcona. Azcona. ¿Vale? Azcona era un genio. Menos mal. Y yo soy un piernas, así de claro. Azcona tenía cosas increíbles, es el mejor guionista que ha habido, probablemente de los mejores guionistas de humor que ha habido en el mundo, era Rafael Azcona, ¿vale? Te decía, por ejemplo, es que es una paliza tremenda que te dan un premio, porque te dan un premio de lo que sea y no hay dinero por en medio. Te dicen, le hemos hecho a usted lo que sea y tienes que ir a cogerlo y atender a los periodistas y tal y cual. Que lo que tenía que ser era, tú estás en tu casa leyendo a Rilke, ¿vale? Entonces llaman por teléfono y dicen, buenas, que somos la Academia Sueca del Nobel, que le hemos dado el Nobel de Literatura, que ya tiene usted los 100 millones de coronas en la cuenta bancaria y que no se preocupe con los periodistas porque tenemos su androide. Colgabas, tienes el dinero y dices, Maruja, que tengo nos han dado el Nobel, y sigues leyendo a Rilke. Y dices, eso es lo que había que tener, una consideración con el artista, ¿vale? Bueno, pues Azcona, este genio tremendo, era de una generación ligeramente un poco más mayor que la nuestra, ¿no? También os diré una cosa con lo de la mili, que no he entendido muy bien lo que has dicho, pero más o menos. Yo he tenido amigos, y tengo amigos, unos que ya murieron y otros que no, que se han librado de las mayores barrabasadas mundiales de la mili, sabiendo que allí, en el momento justo que decías no quiero ir a la mili, ibas a un castillo y te tirabas el tiempo de la mili multiplicado por 2, ¿vale? O sea que era la fórmula que tenían para desistir de que se hiciera alguna cosa rara. Pero bueno, por ejemplo, Manolo Summers era alférez de milicias y cuando era el toque de silencio, con la compañía formada, se ponía de rodillas en el suelo con las 2 rodillas y hacía que todos los soldados suyos se pusieran con las 2 rodillas. Eso teóricamente era para haberle metido un paquete increíble. Pues no lo pudieron hacer porque les entraba la risa. Yo creo que era un recurso que se utilizaba mucho para solventar la censura en las historias que se contaban antes, cuando existía una censura en el franquismo y todo eso, ¿no? Era una herramienta imprescindible. Claro, es que hay una cosa, por ejemplo, la censura, yo os voy a contar una cosa. En La Codorniz, por ejemplo, que era una revista que se decía que habían hecho muchas cosas y habían dicho muchos follones, pues casi todas no son ciertas. Había un gran jefe de marketing que se inventaba todos estos, que se llamaba Álvaro de la Iglesia, que era el director, pero jamás en la vida tuvieron nada más que un problema, solamente uno, que habían puesto, se llamaba la parodia de los periódicos, y habían hecho del Times, del New York Times, del Le Parisien Libéré, del Le Croix, de Bélgica, de todos, y llegó el día que hicieron el de Arriba, que era el diario del movimiento, y entonces había un grito ritual que era Franco, 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 arriba España. Y ellos pusieron frasco, frasco, frasco y una piña encima, sin nada más. Pero era frasco, 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 arriba Espiña. ¿Vale? Y entonces no les cerraron ni les quitaron la edición. Vinieron un grupo de falangistas y destrozaron la redacción. Así de fácil. Y luego hay cosas curiosas con lo de la censura, que es lo que os quería decir. Por ejemplo, la censura implacable, ¿vale? Implacable. Implacable. Vale. Es que yo soy tartamudo.
También. Y el hecho es que era una cosa tan tremenda aquello, y el único sitio donde se podía publicar cosas auténticamente fuertes, en aquella época del año 60-62, era en el diario Arriba. ¿Por qué? Porque no tenía censura. Porque se suponía que los de Rufo Gamazo y todos estos tenían que ser los que ejercían, y como no la ejercían, todos los que trabajábamos en el suplemento cultural, que estábamos ahí, Chumi Chúmez, Máximo, Andrés Rábago, un servidor, o sea, mucha gente mayor y joven, las mayores cosas gordas no se publicaban en La Codorniz, se publicaban en el Arriba. O sea, para que veas, son cosas incomprensibles. He dicho incomprensibles bien. Bueno, que entonces lo dejamos, lo de la mili lo dejamos. Es que, a ver, vamos a hacer una cosa que es yo más no, fácil. que yo no la hice. Levántate, ponte de pie y quita el micrófono. Venga, larga. Sí. No, que yo no hice la mili. Lo que pasa que yo siempre a mi padre lo veo tan entusiasmado hablando, y de que iban a la casa del capitán y le cambiaban los alicataos y les daban de comer. Pues entonces, claro, el hombre, si empezó a trabajar a los 8 años, pues imagínate, aquello era una fiesta, y encima le tocó en Madrid, el Madrid del desarrollismo, entonces se lo pasaba pipa. Sí, creo que una vez se juntó con, no sé, un cantador. Pues ya está. Entonces el hombre, y encima le pilló que luego cuando vino le subieron los salarios, porque eso era lo que se buscaba cuando el consumismo y tal, pues ya está, tan campante. Son diferentes niveles también, según por donde se mire, pero que hay que contextualizarlo. Y yo, por dejar ya lo de la mili, pienso que es muy importante el tener... Es muy importante tener una sonrisa en la vida, es muy importante. Yo recuerdo a mi abuela que bueno, quiere decirse... Bueno, ya está. Venga, ya, vale. A ver, ¿alguien quiere preguntar? Iba con todo respeto, le iba a decir a Román que ¿qué has dicho? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor? A ver, Julián. Pues yo soy muy sordo, porque soy muy sordo, y me río de mí, de lo sordo que soy. Bueno, y además no me cuesta decirlo. Voy a poner el micrófono a la distancia adecuada. Quería preguntarle si en el mundo islámico existe también sentido del humor, y en caso afirmativo, si se diferencia mucho del nuestro. Vale, vamos a ver, una cosa muy importante de lo que acabas de decir, porque es muy curioso, ¿vale? En la Biblia y en el Nuevo Testamento solamente hay 2 veces que hay algo con humor, y una de ellas es inadvertida, o sea, no lo han escrito aposta, ¿no? Una de ellas es que me parece que es Job, para no verse reír, para no ver reír a Dios, se tapa con su manto para no verle reír. Y la otra es, Ireneo era un profeta que fue muy hacedor de milagros y era un hombre muy rezador. Fue el que luego a Jesús se le llamó el discípulo de Ireneo, porque podía andar sobre las aguas, porque Ireneo había hecho un hacha que flotaba lo tiraba el hacha al mar muerto y se quedaba flotando. Ireneo, cuando era muy mayor, siguió con su costumbre inveterada de ir todos los días a rezar encima de una montaña. Y textualmente la Biblia pone: al bajar, unas niñas y niños jóvenes de la aldea se rieron de él, de su vejez y de su calvicie. Y entonces Ireneo, volviéndose hacia la cima de la montaña donde moraba el Señor, imprecó a éste y le dijo: oh Señor, castiga a estos jóvenes por las ofensas que me han hecho. Y salieron 2 osas del bosque cercano y devorando a los niños, auténtico, y devorando a los niños, dieron alegría y gozo a Ireneo, que llegó al pueblo radiante. Yo creo que está escrito en cachondeo, pero bueno, eso lo pone ahí.
Podéis buscar en Google todo esto. Más o menos, lo he dicho más o menos literal. Pero ¿qué ocurre en el Corán? Pues en el Corán da la casualidad que son 18 veces. Las veces que Mahoma, por un lado, y Alá por otro, discuten, se toman el pelo y se ríen. Pero claro, tú me dices, ¿qué pasa en el Islam? Yo te lo cuento rápidamente, si es muy fácil. Vamos a ver, ¿qué pasaba en el año 1436 de nuestra era cristiana? Que había una cosa en Francia, repito, Francia, se oye Francia, que se llamaba Inquisición, ¿vale? La Inquisición es una cosa que nace en Francia a propuesta del Vaticano, dirige la operación inquisitorial un señor que se llamaba Simón de Montfort y se dedica a violar a los albigenses y cátaros. Así de fácil. Y para esto, para poderlos apiolar, tiene un mandato, una bula, que se llama la bula Inquisitio, que el Papa le entrega y funda la Inquisición. Entonces quema herejes a punta pala. Estamos hablando del año 1436. Esto es un poco antes, lo de Simón de Montfort, o sea que llevaba, más antigua era la Inquisición aún, pero bueno, había entrado un poco en Aragón, pero aún no estaba en la península ibérica del todo, ¿vale? Es mucho después, cuando los reyes católicos, cuando ya se establece la Inquisición. ¿Por qué, si nosotros en el año 1436 en el mundo cristiano teníamos la Inquisición, los musulmanes no pueden tener una Inquisición en su año 1436, que es este año? Así de fácil. ¿Cuántos muertos ha habido en París? Bien, ¿sabéis cuántos muertos ha habido en Sudán por la misma causa? ¿Sabéis cuántos muertos ha habido en Burkina Faso? ¿Sabemos cuántos muertos ha habido en Irak y en Siria? ¿Quiénes son los que peor, o sea, los que más están sufriendo las bestialidades de estos inquisidores, de estos Torquemadas del año 1436 de ellos? Los propios musulmanes. Así de fácil. Es mentira, están montados en la mentira, o sea, son mentiras. O sea, yihad, en el Corán, lo que dice, la yihad se traduce como esfuerzo. El esfuerzo que hagas en tu vida ante los gentiles, no se dice infieles, para demostrar que tu religión es la verdadera. Eso es la yihad. Nadie dice guerra santa y tal. Son los intérpretes que les interesa y varían el contenido del Corán para decirlo. Tú no puedes ni pegar a un perro, según el Corán. Y la mujer es igual que tú. Todos los que os digan, no, es que no lo pone, es mentira. El Corán de verdad pone eso. Luego lo que ocurre es que hay diferentes facciones que cogen las suras y las reinterpretan. Y se puede dar el caso que en el Corán, en un país, los semáforos vayan al revés que en el país de al lado, que también es musulmán. ¿Por qué? Porque hay un listo que pone una sura y dice, aquí me voy a forrar cambiando esto, y lo cambia. Es así. Y por supuesto, si queréis tener una idea próxima al sentido del humor de ellos, que es nuestro sentido del humor, también, porque hay que decirlo, o sea, nosotros, es que no nos damos cuenta, pero nosotros tenemos muchísimas cosas de los hebreos, ¿vale? Y tenemos muchísimas cosas de los musulmanes dentro, en nuestra cultura. Yo me gustaría que algún día, si podéis y tenéis ocasión, lleguéis al Atlas, os metáis de verdad en el Marruecos profundo y veáis, os quedaréis asombrados, porque no tienen nada que ver con lo que nos creemos. Somos nosotros. Hace 50 años. No sé si ha quedado claro. ¿Perdón? Que lo que hacen lo hacen de broma. No, es una broma. No, A ver, otra pregunta. Voy a hacer yo una, Antonio. Venga. Como es del Athletic Club, como yo, por cierto, en un partido de fútbol en San Mamés, bueno, entonces era el campo diferente, no es ahora, y había un jugador, que lo sabrás, se llamaba Bata, y siempre se le llevaba una venda en la cabeza o un pañuelo cuando remataba de cabeza. Bueno, pues en un partido metió 5 goles de cabeza
y le pregunta, ¿se pone usted el pañuelo en la cabeza, la venda, para meter los goles? Dice, no, ¿qué va? Dice, es que un compañero mío fue a sacar un córner, se cruzó un cochino y yo rematé de cabeza y de entonces tengo el pañuelo. No sé si lo ha entendido, ¿no? Bueno, en el mundo... En el mundo de fútbol hay muchas cosas curiosas, ¿eh? Muchas cosas curiosas. Por ejemplo, lo que la gente no sabe es que el tío que más patadas ha dado en el fútbol en el mundo ha sido Di Stéfano. Los mayores eso no lo sabemos porque nunca se le veía dar una patada. Decían a veces Adrián Escudero, que era del Atlético de Madrid, que era delantero centro, decía, Alfredo es el tío que más patadas me ha dado a mí. Y te enseñaba una pierna y el tío tenía la pierna destrozada de las patadas de Alfredo. Y no, nadie le vio nunca dar una patada. Bueno, pues si no hay más preguntas, le damos las gracias a Antonio por esta velada tan interesante y les anuncio que las próximas conferencias serán ya el año próximo con la filósofa Amelia Valcárcel, luego Michael Robinson, el comentarista deportivo, y luego un debate entre dos periodistas muy conocidos, Jesús Maraña e Ignacio Escolar. De modo que nos vemos en 2016. Buenas noches.